en lo que es el ámbito de las ciencias de la comunicación y el periodismo. En la actualidad se encuentra trabajando como docente, desempeña solo aquí en la Universidad de Cerro Viejo. A ver, buen día. Efectivamente, ya no estoy ejerciendo la carrera porque todo tiene un ciclo, ¿no? Pero sin embargo, ahora me dedico de manera exclusiva a la docencia, siempre enseñando ciencia de la comunicación y todo lo que tenga una relación con nuestra carrera profesional. Y entonces, ¿podrías contar cómo fueron sus inicios por los pasos del periodismo? Claro, como todo estudiante universitario, pues tenemos desafíos y uno de ellos era justamente pertenecer a Editor El Comercio, ¿no? En el cual obviamente yo desde 1987 tuve la oportunidad de buscarme una plaza vacante, ¿no? Para poder ser parte de ese medio. Entonces yo ahí recuerdo de que el señor Juan José Esquerre, quien era jefe de locales, me dijo, bueno, es cierto, hay 2 vacantes, pero acá en el periódico no se trata de que venga de parte de alguna persona o que se tenga una recomendación. Acá el practicante se gana la plaza, ¿no? Entonces yo aún recuerdo de que me dan la comisión para cubrir el Banco de Ojos. Este evento trataba justamente sobre los sillitos, ¿no? Tenía que ir acá a la Unión Nacional de Ciber Perú, que está en la avenida, en la Plaza Bolognesi. Y ahí entonces fui pues, ¿no? A ver el tema, pero la sorpresa que yo me di es que, o que tuve, ¿no? La sorpresa que tuve fue de que dentro de ese escenario, cuando el moderador, ¿no? del evento llama qué periodistas eran los que estaban coberturando el tema, entonces estaba mi amigo Calderón, ¿no? De Radio Programas, y estaba yo del Pol Comercio, pero de pronto comenzaron a saltar 10 personas más del Diario del Comercio, ¿no? Entonces éramos 10 quienes estábamos tratando el mismo evento. Y el cieguito dijo, caramba, tantos periodistas del comercio, o sea que la información es muy importante. Sí, para nosotros sí era importante, porque de acuerdo al tratamiento, ¿no? Nosotros nos íbamos a ganar una plaza, primero como practicante, y después de 3 meses de prueba, uno se quedaba a trabajar de manera permanente, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿cuáles eran sus mayores responsabilidades dentro del comercio? A ver. Al comienzo, cuando uno es joven, en realidad no tenemos tanta responsabilidad como se puede imaginar, puesto que todo corresponde a una etapa de planificación, ¿no? En un medio de comunicación, las actividades periodísticas se planifican a través de cuadros de comisiones. Entonces, cada periodista, ¿no? ya tenía asignado una tarea o más de una tarea para que eso sea coberturado, ¿no? y propuesto por el editor del área para que uno vaya a hacer justamente la cobertura acompañado del reportero gráfico, ¿no? Y en su percepción, para usted, ¿cuál es la importancia del diario El Comercio en el periodismo peruano? A ver, el comercio siempre fue el primero en la vanguardia informativa, siempre estuvo delante de todos, ¿no? Yo recuerdo que en esa década justamente todavía utilizaba la máquina de escribir con unas carillas para redactar la nota, ¿no? Pero ya estaban ellos con la computadora, la Harris, y estas computadoras obviamente eran utilizadas por algunos colegas que tenían dominio, pero muchos de nosotros todavía utilizaba la máquina de escribir. Eso significa que esa etapa de convergencia, ¿no? También lo experimentó el Diario de Comercio y no había otro medio que había incorporado las computadoras en sus redacciones. El comercio fue el primero. Entonces, ¿cuáles fueron esos hitos importantes que marcaron la evolución del comercio para que llegue a ser lo que es? Bueno, en realidad son muchos, pero uno de ellos en el tratamiento de la información de la época, te estoy hablando de la década de los 80 del siglo pasado, era que la gente leía mucha información. Y por lo tanto se le daba mayor contenido, algo que no ocurre en estos momentos, ¿ya? Porque el comercio en la década del 2000
comienza a evolucionar y lo que antes era pues 2 carillas o una pantalla, en la actualidad se redujo a una pantalla, y eso se debe a que la audiencia que tiene en la actualidad, que son los nativos digitales, no leen mucho, ellos quieren la cosa más corta, más inmediata, más breve, ¿no? Sí. Pero que les cuente. Entonces, eso se notó en el comercio, ¿no? Conforme su audiencia fue evolucionando en el consumo de contenidos. ¿Y considera usted que esa evolución en la tecnología ha sido una crisis o solo éxito para los que existe la información? A ver, desde un ámbito laboral, si lo pensamos como crisis, sí, porque eso generó mucho despido, la incorporación de la tecnología, como en el caso de la computadora, ¿no? Porque habían áreas encargadas solamente para hacer tipeo, ya que eran un pool de 40 personas quienes finalmente perdieron el trabajo, puesto que su permanencia ya no era necesaria. Desde ese punto de vista, si lo tomábamos de esa manera, sí es una crisis laboral, pero desde un punto de vista emprendedor, innovador, entonces la tecnología cambia todas las formas de cómo se debe tratar la información, ¿no? Sí, en ese aspecto, en su experiencia como periodista, ¿qué hitos importantes o así que le hayan impactado, ¿no? al ejercer su labor fueron destacados en el comercio? Bueno, hice deportes una buena cantidad de años. Y una de ellas justamente consistió, ¿no?, en entrevistar a los deportistas de reconocimiento internacional y nacional acá en nuestro país. Entonces pude entrevistar a la única medalla olímpica, ¿no?, en tiro, Edwin Vázquez Camp, ¿no?, que en paz descanse. Pude entrevistarlo a él, siendo, ¿no?, el campeón olímpico en tiro, en fosa olímpica. Posteriormente entrevisté también a Pancho Boza, otra medalla olímpica, ¿no?, estando en el área de comercio. Pero en esos paralelos también pude entrevistar al campeón mundial de billar, Adolfo Suárez, que también que en paz descanse, ¿no? Entonces eso me marcó porque nunca pensé tener un contacto con estas personalidades, ¿no?, y jugar una partida inclusive con Adolfo Suárez, ¿ya? Entonces eso me llenó de emoción y mientras le hacía la entrevista estaba jugando una partida. Entonces me marcó, como se dice, y por la sencillez que tenían estas personalidades deportivas, ¿no? Y así como también personalidades políticas, porque pude hacer periodismo político entrevistando a Enrique Chirino Soto, un periodista con mucho reconocimiento, ¿ya? Quien obviamente por verme tan joven me daba clases inclusive de periodismo, ¿no? Y eso también me marcó por la sencillez con que él manifestaba las cosas y la forma como también me facilitaba para poder hacerle la entrevista, ¿no? Claro. Dentro de lo que es el funcionamiento del comercio, ¿cómo es que se decide qué noticias cubrir y qué noticias no cubrir? Bien, si nosotros pensáramos hoy en lo que significa aplicar la agenda setting, esta agenda setting es de conocimiento de los editores porque son personas con mayor conocimiento, son personas ya de mayor edad y que obviamente tiene que ver mucho con estos contenidos o con estas teorías. Entonces la agenda setting sirve para planificar, ¿no?, qué tipo de información es de interés para la audiencia del medio de comunicación. Y de acuerdo a ese interés, entonces el editor lo que hace es primero planificar el cuadro de comisiones de noticias que presumiblemente van a salir al día siguiente en el medio de comunicación, los cuales a través de un filtro o de un proceso de evaluación, ellos deciden el orden jerárquico de qué información debe ir primero, cuál debe ser en segundo lugar, en tercero y así sucesivamente, como lo vemos en la primera página de los diarios. En el contexto de la historia del Perú, ¿hubieron momentos en el que se vio involucrado el comercio como momentos de crisis? El comercio, y como todos los medios impresos, en realidad son fuente informativa de la historia, ¿ya? Porque la historia se construye con los hechos, ¿no?,
en donde participan las personalidades. Entonces, el Diario de Comercio tiene pues un inicio desde 1839, ¿no? En donde por este medio han transitado periodistas, escritores, políticos de reconocimiento mundial. Entonces no es ninguna novedad, por ejemplo, que encuentre usted en el Comercio textos de historiadores, ¿no? Textos, por ejemplo, de escritores como Mario Vargas Llosa, ¿no? Textos como de repente investigadores científicos como Unger, ¿ya? Thomas Unger también, o filósofos como Raxo Miró Quesada, ¿no? Entonces, o también su hijo, Paquito Miró Quesada. Entonces, el Comercio, Borges también le llegó a escribir en el Comercio. Entonces, el Comercio, si es visto de esa manera, siempre ha contribuido con hechos objetivos en la construcción de la historia del Perú. ¿Cuáles son esos principios éticos que desempeña el Comercio para sus periodistas? El Comercio tiene un estatuto de ética, ya, que todo periodista que pertenezca al diario, ¿no? Lo asume. Una de ellas es no pertenecer a ningún partido político. Otra es que la información se debe procesar mediante la veracidad. Otra nos habla de la objetividad, es decir, el periodista debe estar en lugar de los hechos, ¿no? Y otra también habla de la pasión que se debe tener a la carrera. Entonces, el Comercio tiene esas características éticas y morales de cómo el comunicador social debe tratar la información. Claro. La funcionalidad o la organización interna dentro de lo que es el Comercio. ¿Cuáles son esas figuras claves que durante su experiencia usted pudo conocer? Bien, en realidad ha evolucionado un poco, pero sigue manteniéndose, digamos, la matriz orgánica, ¿no? El Comercio tiene un director, un editor general, tiene subeditores, o sea que son los jefes de cada página o de cada área no periodística, ¿no? Los cuales ellos constituyen un comité editorial. Este comité editorial, que está conformado por el director, los editores, los subeditores de todo el medio de comunicación, son los que van a definir, ¿no?, el título, ¿ya?, de la primera página del Diario de Comercio. Son los que discuten. Entonces existe una comunicación jerárquica. Bueno, en realidad es el orden funcional, pero con una comunicación transversal, porque no siempre el director o el editor general es quien tiene la razón. Precisamente por esa comunicación transversal, ¿no?, la idea genial a veces nace de uno de los subeditores, el que está abajo, porque es parte del comité y por consenso y por interés del medio de comunicación, ¿no?, se aprueba, obviamente con anuencia del director, ¿no?, y del editor general, se aprueba lo que debe figurar en la primera página y también en el contenido, ¿no?, del diario. Anteriormente estábamos hablando de la crisis de la tecnología, pero era digital, el Diario de Comercio. ¿Cuál cree usted? Para ninguno es novedad que el Comercio está pasando por una crisis organizacional, a pesar de que tiene mucha consistencia económica, porque recibe el apoyo de muchas empresas, ¿ya? La familia Miró Quesada está emparentada con muchas personalidades de grupos económicos muy fuertes, ¿no? Pero a pesar de ello, el Comercio en estos momentos ha venido reduciendo su personal, justamente como consecuencia de la tecnología, debido a que ya muchos de los nativos digitales ya no consumen los medios impresos. Si antes, por ejemplo, el Trome, que es parte del Grupo del Comercio, se jactaba que tenía 1.200.000 lectores, ahora esa cantidad ya no es así, no se ha reducido como consecuencia del impacto de la tecnología, porque ustedes prefieren leer el Comercio de repente por las redes, ¿no?, como el caso de Facebook, y las suscripciones inclusive son bien baratas, ¿no? Se paga solamente 10 soles al mes. Entonces uno lo piensa, porque si va a comprar un periódico físico que cuesta 70 o un sol, entonces obviamente hay otras características que hacen que la audiencia también, pues, ¿no?,
defina por una situación que le resulte mucho más cómodo obtener información y veraz. El comercio no ha perdido esa característica. Entonces se ha adaptado a la era digital. Totalmente. No, hoy hablamos de una convergencia digital ya. El periodista no escribe solamente para el periódico físico, sino para el periódico digital también. Entonces, ¿cuál es ese gestionamiento que tiene el comercio con el talento humano? ¿Cuál es ese perfil que busca en un ingresado en ciencia de la comunicación? Ya. En realidad el perfil, digamos, ha evolucionado, pero siempre parte de la idea de que debe ser una persona conocedora de la realidad, ¿ya? Porque una de las preguntas que te hacen para pertenecer al diario Comercio es, primero, ¿cuántos libros de tu especialidad has leído en los 5 últimos años? Eso es para conocer un poco el expertise, ¿no? ¿Qué tanto conoces de tu carrera? Y otra de las preguntas que te hacen, ¿no? ¿Qué idea tienes tú sobre la realidad nacional? Para ver el contexto, ¿no? En donde nosotros estamos viviendo. Entonces, esas características no se han perdido. Entonces, de más estaría preguntarte si dominas la tecnología. Todos los nativos digitales nacen con el dominio tecnológico. Ya lo que te van a preguntar es de repente, ¿no? Si conoces qué estructuras son las que se están utilizando en las redes sociales. Y en la universidad, obviamente, lo que antes nosotros conocíamos como pirámide invertida, esa pirámide invertida es la que se viene utilizando, ¿no? En la redacción de las notas. De repente también te pueden preguntar si antes se estudiaban muchos géneros periodísticos como el reportaje. Hoy, en la era tecnológica, ¿se sigue trabajando el reportaje? Yo creo que no, porque el reportaje requiere de un tratamiento profundo, ¿ya? Involucra la entrevista, la crónica, la nota, la encuesta, y eso no le gusta al nativo digital. Al nativo digital lo que le gusta es una información inmediata, rápida, ¿qué pasa? ¿No? Y ahí está la diferencia. Entonces, muchas especies periodísticas han desaparecido, ¿no? Se mantienen todavía en los medios, pero hay otras que han sobrevivido, como la entrevista, la crónica y la nota, ¿no? Aunque la crónica un poco ya cortada, ¿no? Como la que trabajamos en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría usted a esos estudiantes que por algún motivo quieren postular al comercio? Como te explicaba, el comercio es un medio muy exigente. Lo que va a valorar en el periodista es que tenga conocimiento, ¿ya? No solamente en la carrera, sino de la realidad. Luego debe tener conocimiento pragmático, ¿no? Porque cuando uno se presenta al comercio ya debe ir ya con unas prácticas previas en medios de comunicación más pequeñitos, ¿no? Como que vamos aprendiendo, ¿ya? Pero si la idea es postular al comercio, ya uno tiene que ir con cierta experiencia pragmática. Y la otra es el conocimiento tecnológico, ¿no? Esto involucra en el dominio de todas las redes, pero también en el dominio de las bases de datos, ¿no? Para hacer el seguimiento de las personalidades, de donde obviamente estas se convierten en fuentes relevantes para tratar adecuadamente la información. Bueno, muchos en realidad, ¿no? Pero ya la mayoría son fallecidos. Yo, por ejemplo, llegué a conocer a mi gran amigo Jorge Cárdenas Burga, con 54 años de labor en el comercio, ¿no? En deportes. También a Mario Fernández Guevara, uno de los editores de Deporte Total, ¿no? A Roberto Almandós Urriza, que era el editor general del Diario de Comercio, ¿no? A Alberto Carvajal, que es el jefe de informaciones, y el amigo Viso, que en estos momentos es uno de los editores del diario, ¿no? De Comercio. ¿Cómo cree que ha cambiado la relación del comercio con la sociedad peruana en la actualidad a lo largo de los años? No ha variado en realidad, porque el comercio cumple como una función informativa, ¿ya? Y el trabajo que realiza la empresa está básicamente en otorgar información real, verdadera, objetiva, porque respeta mucho su público objetivo, su grupo de interés. Entonces, ¿cuál cree que será su papel en el futuro con respecto al periodismo?
Bueno, hoy ya se está hablando un poco de que va a desaparecer, ¿no? Aunque yo no creo, puesto que a nivel universal lo que se busca despertar en el nativo digital es pensamiento crítico, y el pensamiento crítico está orientado en los medios que pueda utilizar, entre ellos el periódico físico, de repente no de la misma magnitud, como ocurrió con el The-Sun en Estados Unidos, que tenía un tiraje de 4 millones diario, y de pronto en la actualidad con la justa tiene 20.000, porque hay gente que quiere leer, quiere tener algo en las manos, ¿no? Como en el caso de un libro, y quiere tener el periódico. Entonces eso es una situación que la empresa tiene que adaptarse, ¿no? Porque hay gente que todavía, como en el caso de la gente de provincia, que desea tener el periódico físico, pero acá los de Lima, casi la mayoría, prefiere tenerlo de manera digital. Si tú me preguntabas de manera personal, yo sigo leyendo el periódico físico. Me acomodo más al periódico físico que al periódico digital. Tengo que estar abriendo ahí, y eso es lo que me fastidia. En cambio, tenerlo físico de manera integral ya puedo leer. Entonces, es una situación de cada consumidor de información. Claro. El diario Comercio se preocupa por informar a las personas, ¿no? A toda la sociedad. Pero ¿qué hacen en el ámbito de las personas que están en zonas rurales, que no tienen mucho acceso? No, el comercio siempre destacó por tener corresponsales, ¿ya? En todo el Perú, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Y tiene convenios o alianzas estratégicas con otras empresas de comunicación como CNN, ¿no? ABC y otras empresas internacionales. Ellos pagan el servicio también de las agencias de noticias. Y claro que se ha reducido, pero pagan todavía el servicio para tener la información de la mano, ¿ya? Además también de esa nueva tendencia que hoy se le conoce como periodismo urbano, ¿no? En donde ya el propio usuario es parte, ¿no? De los contenidos, en donde de repente un corresponsal, ¿no? De comercio no puede estar, pero ahí están la gente que de pronto mandan al WhatsApp, ¿no? Los contenidos, y el comercio analiza, ¿no? Estos contenidos, y si cree conveniente los considera en su página, ¿no? Su página digital. Al recibir esa información no tienen que respaldarlo, ¿no? Seguir investigando para que puedan sacar. Claro, porque no vaya a suceder. Hoy se editan, ¿no? Justamente los contenidos digitales, lo que conocemos como fake news, y el comercio obviamente tiene que hacer el análisis pertinente si es que no ha sido, digamos, manipulado ese contenido, ¿no? Llamar a las personas o a los involucrados para otorgarle la credibilidad al hecho, ¿no? Tiene que corroborar la información. Esa es otra característica del comercio. Ya para terminar la entrevista, ¿alguna recomendación o últimas palabras que quiera darle a esos estudiantes, ¿no? De ciencias de la comunicación que pues en el futuro ya van a hacer nuestros colegas? Yo le diría a todos los estudiantes de la César Vallejo que rescaten lo que la gente tradicional por práctica hacía, leer bastante. Y cuando una persona lee, ¿no? Tiene facilidad de expresarse, porque puede organizar con bastante rapidez los códigos a nivel de pensamiento, y antes de lanzar la palabra tiene que asegurarse de que esa oración sea correcta. Y para eso hay que leer mucho, obras literarias, diarios, revistas, ¿no? Para poder tener dominio. Entonces, si quiero hacer streaming, debo tener facilidad de palabras. Si quiero ser reportero de televisión, debo tener facilidad de palabras. Y si quiero escribir, también debo tener facilidad de palabras para textualizar los hechos. Esa es la recomendación que le hago a todos. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y por darnos más conocimientos en este ámbito del comercio. Correcto. Okay, gracias.